¿Cómo ganar músculo siendo adolescente? De seguro es un deseo que todos tenemos, ganar masa muscular de cualquier forma, pero no sabemos cómo. El día de hoy yo te quiero dar unos consejos que son los que a mí me han servido para ganar suficiente masa muscular. No soy el más musculoso, pero son tips que yo te daré que a mí me han funcionado a lo largo de mi experiencia. Quiero aclarar que todo esto son cosas que yo o he aplicado de otras personas que me lo han dicho o son cosas que yo mismo descubrí. Comenzando por cómo ganar músculo, quiero decirte que tenemos que tener en cuenta dos conceptos básicos. El concepto de el proceso anabólico y el proceso catabólico. El proceso anabólico es todo aquel proceso que nos permite crear el músculo. Y el proceso catabólico se resume en todo aquello que destruye el músculo. Cuando hacemos ejercicio, estos dos procesos se fusionan en uno mismo, o más bien funcionan ambos en un mismo proceso, ya que el catabólico funciona para destruir partes del músculo, como las fibras, y el anabólico es cuando se absorben suficientes nutrientes o el músculo comienza a regenerarse de manera natural. Teniendo en cuenta estos conceptos, quiero comenzar por el primer punto: ¿cómo entrenar? Muchas personas y adolescentes cometimos el error de entrenar hasta que nos duela. Y eso no es algo malo hasta cierto punto, pero muchos entrenan al fallo y terminando de hacer ejercicio les termina doliendo el músculo que entrenaron o los músculos que se activaron mediante el ejercicio. Y hay personas que incluso al siguiente día siguen teniendo un dolor. Es el caso de un conocido mío que hizo mucho ejercicio un día antes y al siguiente día le dolía mucho el músculo que había entrenado. Él no lo sabía, yo se lo dije, que cuando a uno le duele demasiado el músculo es porque el proceso catabólico fue mayor al proceso anabólico. Eso quiere decir que destruimos más músculo del que pudimos haber regenerado o creado. Entonces, yo no te recomiendo entrenar al fallo, al menos una vez, solo una vez, para que sepas cuántas veces o cuántas repeticiones puedes hacer de un mismo ejercicio. Por ejemplo, si tú solo aguantas 15 repeticiones, yo te aconsejaría hacer 13 repeticiones, ya que estás llegando a tener suficiente proceso catabólico como para que se destruya el músculo, pero no va a ser el exagerado como para que el músculo ya no se regenere o no se regenere de la manera que tiene que crearse. Ahora, el segundo punto es la alimentación. Yo no soy nutriólogo, no estoy estudiando ni siquiera esa carrera, pero como ya dije, son tips que yo te estoy dando. Yo te recomendaría que no te centraras tanto en grasas porque como adolescentes a veces entendemos mal las cosas y eso es algo que yo diré más adelante en el video. Pero hay veces que, por ejemplo, nos dicen etapa de volumen y comenzamos a comer como locos, que es una creencia que se tiene, que entre más comes, más músculo vas a generar. Pero eso no es cierto, ya que el cuerpo toma lo que necesita y lo que no necesita lo guarda como grasa y lo otro lo desecha. Ahora pues, ¿qué comer? Yo te recomendaría que comieras proteínas y carbohidratos. Un error que hasta yo cometí es dejar los carbohidratos para no ganar tanta grasa, pero eso es un error, ya que en el tiempo en el que yo lo hice, parte del músculo que ya había creado fue reduciéndose. Y cuando yo me puse a investigar, resultó que lo que pasa cuando no comemos carbohidratos es que como el carbohidrato es el combustible principal de los músculos, el cuerpo, aunque usa la grasa en el ejercicio, lo usa de manera más lenta, porque la grasa es un combustible lento para los músculos. Entonces toma tejido muscular para poder funcionar, lo que se resume en pérdida muscular. Entonces yo te recomendaría consumir suficientes carbohidratos, al igual que suficientes grasas, pero las grasas saludables. Ahora en cuanto a proteínas, sé que como adolescentes no tenemos el control de qué vamos a comer diariamente, pero yo te recomendaría que por lo menos tuvieras en tu alacena o donde tú guardes tu comida unos huevos, que intentes
hacer un poco más normal el consumo de carnes, ya que aquí es donde se encuentra la mayoría de proteínas. No tiras la yema del huevo, por lo que yo veo y por lo que a mí me funcionó, es una forma muy buena de ganar masa muscular porque la yema tiene muchos nutrientes. Ahora pues, ¿cómo te recomiendo yo? ¿Qué alimentos te recomiendo yo en carbohidratos? Pues yo te recomendaría cosas como la espinaca, ya que la espinaca aumenta la fuerza de los músculos. También te recomendaría cosas como las papas, el arroz, el pan hasta cierto punto. Y en proteínas, pues es todas las carnes, jamón, salchichas, carne, pollo, huevos, pescados, camarones, todo eso. Ahora, dicho esto, está de nuevo el cómo podemos entrenar. Pues, como ya dije, no te recomiendo que hagas el fallo y también tu alimentación también va a depender de tus objetivos, ya que, o más bien no de tus objetivos, perdón, va a depender más de el tipo de ejercicio que estés haciendo, porque hay personas que hacen gimnasio y hay personas que hacen calistenia. Yo lo voy a ver desde el punto de la calistenia, que es lo que yo practico. Verás, cuando haces calistenia, tienes la ventaja de que no solo tienes que entrenar un músculo, ya que en el gimnasio eso es lo que pasa. Yo he visto en algunas partes, o incluso una vez que fui a un gimnasio solo para ver, me di cuenta que las personas a veces hacen los ejercicios sentados y, por ejemplo, si es brazo, solo hacen así. Digamos que esa es la dominada para el gimnasio y la dominada para la calistenia es una dominada en la que tu cuerpo sube por completo. Entonces, la que gasta más energía es la calistenia, ya que aquí no vas a emplear un solo músculo o un grupo muscular muy selecto, sino que aquí vas a entrenar músculos de manera no pareja, pero de manera más equilibrada. Por ejemplo, como ya dije en el gimnasio, se usa solo así, está sentado, mientras que en la calistenia tú usas los dorsales, los bíceps, el pecho y el core, que son los músculos que se utilizan para hacer esto. En una flexión, que sería tal vez el equivalente al press militar, utilizas tus piernas como un soporte, tus brazos y tus bíceps y tríceps para bajar y el pecho. Entonces yo te recomendaría que uses más la calistenia, ya que la calistenia te permite entrenar los músculos más continuamente, pero no de una manera tan exigente. Ahora, ¿cómo progresar? Pues bueno, si eres alguien que va al gimnasio, necesitas aumentar poco a poco tu peso. Es la ventaja que tiene alguien que va al gimnasio. Sin embargo, alguien que va a hacer calistenia, mayormente va a tener que hacer más repeticiones, aunque eso yo no es lo que yo recomendaría, ya que fatigas el músculo. Así que yo te recomendaría hacer lo mismo que en el gimnasio, aumentes peso utilizando una mochila. Usa tal vez, yo lo que uso son unos galones de agua como de este tamaño y son los que yo voy poniendo en mi mochila. Entonces a la hora de hacer ejercicio yo me la coloco en ciertos momentos para aumentar el peso. Ahora también, para ganar más masa muscular, lo que yo estaba diciendo hace rato de comer más, es que esa es la creencia que se tiene. Por ejemplo, yo cuando apenas comencé a hacer ejercicio, yo quería ganar más masa muscular y mi mamá me hacía comer más. Pero pues descubrí que comer más no siempre te va a hacer ganar masa muscular. Pero a lo que yo voy con esto es que tienes que tomar en cuenta que eres un adolescente. Y cuando somos adolescentes, obviamente cualquier adolescente quiere tener el abdomen marcado, estar definido, cosas así. Pero a nuestra edad no es lo más recomendable porque nosotros aún estamos en etapa de desarrollo. Aún tenemos que crecer y desarrollar ciertas cosas, ciertas partes de nuestro cuerpo para la madurez adulta, para la adultez. Entonces, si eres un menor de 13 años, no te recomiendo que dejes de comer, pero sí te recomiendo que cuides más tu alimentación, no comas frituras ni tomes gaseosas. O sea, con eso que te digo, de que no tienes que ser definición, no te estoy diciendo que comas chatarra, solo te estoy diciendo que cuides más tu alimentación.
no que dejes de comer. Por ejemplo, si tú quieres ganar masa muscular pero tienes 13 años, no busques definirte, sino que busca aumentar tu masa muscular para que tus músculos se desarrollen de buena manera. Mientras que si pasas ya los 18 años o un poco los 20, tú ya puedes hacer definición. Porque tu cuerpo ya se ha desarrollado lo suficiente, entonces ya no va a afectar tanto que tú comas menos, porque tu cuerpo ya, como ya dije, está desarrollado. También está el hecho de cuántos días entrenar. Yo entreno todos los días, aunque eso es por pura diversión. Pero si tú quieres, puedes entrenar mínimo 5 días, pero máximo 6. Más si eres alguien de 13 a 15 años, yo te recomendaría que dejaras un día de descanso. Al igual que el descanso como, también es algo muy importante para ganar músculo. Porque verás, el músculo, esto tal vez ya lo has oído, no se construye mientras estás haciendo ejercicio. Mientras estás haciendo ejercicio, lo estás destruyendo. Y cuando tú descansas, lo estás construyendo. Entonces, la manera en cómo tú puedes ganar músculo es durmiendo bien. No duermas 5 horas. Duerme de 7 a 8 horas, que es lo mínimo. Y es lo que te va a ayudar a ganar músculo. También cómo el horario en el que hagas ejercicio va a jugar un papel crucial. Por ejemplo, si eres una persona que hace ejercicio en la tarde, como yo la mayoría de veces del año, yo te recomendaría que terminando tu sesión de hacer ejercicio, comas lo que necesites para generar masa muscular y descanses completamente para que el músculo comience a regenerarse. Si lo que haces es hacer ejercicio desde la mañana, entonces come lo suficiente y trata, no digo que no te esfuerces el resto del día, porque sé que tal vez algunos adolescentes ya están trabajando, entonces yo te recomendaría que lo que hicieras es tomarte descansos, porque tomarse descansos no es malo, o intentar mejorar tu alimentación para que tu cuerpo tenga mejores nutrientes y compense esa falta de descanso instantáneo con una buena alimentación. El agua es algo muy importante, ya que al hacer ejercicio perdemos agua, entonces la necesitamos recuperar. Yo te recomiendo que tomes una botella de agua después de hacer ejercicio, aunque yo cometí un error, lo cometí la semana pasada, y es que yo terminaba de hacer ejercicio, me tomaba mi botella y eso era parte de lo que yo todavía tenía que tomar para comer. Entonces lo que pasó fue que llegó los finales de esa semana, finales de la semana que acaba de pasar, y yo me iba a enfermar. Me enfermé más bien del estómago y sentía mucha agua en mi estómago. Entonces yo lo que te recomiendo es que esa botella de agua que tú vas a tomar después de hacer ejercicio la combines con comidas. Siguiendo con esto es un consejo si te quieres ver más estético, y es que tienes que hacer cardio. Verás, aquí es lo mismo de los conceptos que analizamos al principio del video. El ejercicio, aunque lo podrías tomar como un proceso catabólico, es más como un proceso anabólico, ya que destruyes con la intención de construir. Mientras que cuando haces cardio, pones tu cuerpo en modo de destrucción. Eso quiere decir que estás destruyendo. Entonces quiero decirte que no hagas cardio más de 30 minutos. Hagas cardio solo menos de ese tiempo. Yo te recomendaría unos 10 minutos, 10, 20 minutos. No te recomendaría que te pasaras de ahí. O lo máximo que yo hago son 26 minutos. Ya no paso de ahí, porque más de 30 comienza a destruir el músculo. Ahora pues, ¿cómo construir un físico estético? Como ya dije, el cardio es una clave, ya que va a controlar la grasa que vas a ir ganando. Como adolescentes, como ya dije, no es recomendable hacer definición, es más recomendable hacer volumen. Cuando hagas volumen, yo he visto que el error de muchas personas es que comienzan a consumir comida chatarra. Por ejemplo, si cuando hacen definición comen huevos, arroz, pollo y cosas saludables,
cuando se viene el volumen, ellos lo que comienzan a hacer es comer galletas, frituras y comida chatarra. Y pues tal vez más de alguna de esas va a tener proteína que se agradece, o los nutrientes que se necesitan para hacer ejercicio que se agradecen, por supuesto. Pero, por ejemplo, pensemos en una hamburguesa. Una hamburguesa tiene carne, muy bien, ya tenemos la proteína, tiene verduras, está bien, carbohidratos como el pan, pero los aderezos son calóricos. Yo estudio una carrera en donde hacemos aderezos y los aderezos llevan demasiada grasa. Gallo, demasiada grasa. Entonces no te recomiendo que lo uses, ya que la grasa se va acumulando. Entonces si tú, por ejemplo, ganas 3 kilos 3 kilos de peso, la mayoría de esos kilos, más del 50% de ese peso extra, es grasa y no músculo. Entonces yo te recomendaría, por ejemplo, yo para mis ciclos de volumen, sí como de vez en cuando un poco de galletas, pero yo te recomendaría que aunque comas galletas, no comas galletas de las galletas que traen chocolates o que vienen saborizadas, sino que yo te recomendaría que comieras galletas de avena o galletas de cereal, no barras de granola, galletas de cereales, que son galletas que llevan frutos secos y todo eso. Las barras de granola no las recomiendo mucho porque yo entendí una vez que las investigué que son una comida energizante, que la comida energizante la voy a hablar un poco más adelante y no es buena. Ya te estoy spoileando mucho de esa comida. Yo te recomendaría, como iba diciendo, aumentar los nutrientes. Por ejemplo, si para ganar músculo necesitamos más proteína, entonces comienza a aumentar la dosis de comida de la que ya tenías. Por ejemplo, si tú te comes un huevo al día, comienza a comerte 3. Si tú te comes un pedazo de pollo, comete 2. Si tú te comes un pedazo de carne, comete pedazo y medio. Juega también con tu comida. Comienza a combina muy bien los carbohidratos con la proteína. Y no te olvides de los licuados de proteína. Pero no cometas el error de ser tu primer recurso. Yo he visto que hay muchas personas que toman mucho licuado de proteína. Pero la verdad es que eso es un error porque tenemos en nuestra alimentación está la proteína que necesitamos. Esto ya es un extra. Entonces yo te recomendaría que lo tomaras. No hay una cantidad exacta que debas de tomar a la semana. Yo me tomo 2 a la semana. Pero esas son mis decisiones. Ahora, otro alimento es los lácteos. Más bien, los lácteos son un alimento muy importante. Verás, cuando hacemos ejercicio ponemos al cuerpo en un estado de estrés. Y obviamente dentro de los músculos, o más bien abajo de los músculos, están los huesos. Entonces yo lo que investigué es que si bien el hueso no se dobla, comienza a modificarse. Por ejemplo, ese es el hueso y cuando haces ejercicio el hueso se va haciendo así para aumentar la resistencia. Como todo se está adaptando a lo que estamos haciendo. Entonces, si obviamente los huesos juegan un papel en el ejercicio, necesitamos fortalecerlos. Consume lácteos como la leche, aunque la leche tenemos un pequeño inconveniente y es que como ya el título de este video dice, somos adolescentes. Tal vez somos propensos o tal vez no a desarrollar barros, acné y cosas que obviamente para nuestra estética no nos gusta. Yo te recomendaría entonces que si tú no quieres esta grasa, te vayas por cosas como los quesos o la crema. Pero si vas a consumir lácteos, intenta consumir lácteos 1 o 2 veces por semana, ya que eso es suficiente para generar el músculo. Tu alimentación tampoco debe estar centrada solo en el ejercicio, también tiene que estar centrada a lo que haces diariamente. Por ejemplo, si eres alguien que trabaja de manera excesiva o más bien en periodos largos, también tienes que ver que las calorías que vayas a comer también vayan allí. Un error que yo cometía
a principios del año pasado es que yo comía solo para el ejercicio, no tomando en cuenta el, el estudio, y entonces yo llegaba de la casa con cara de muerto. Entonces incluso los lácteos son una muy buena fuente, ya que eso hacía que yo llegara con una cantidad de energía significativamente más. También ahora vamos con las bebidas energizantes. Yo he visto que muchos adolescentes consumen bebidas energizantes y eso te va a arruinar la vida en el futuro. No solo en la salud, también en el músculo. Una vez yo hice una carrera con un amigo de los básicos, y cuando cada carrera era una línea recta. Siempre que terminamos una vuelta, mi amigo necesitaba descansar porque decía que la bebida energizante le aceleraba el corazón. Entonces eso es algo que yo te digo que no hagas, porque no solo te va a arruinar el corazón porque te está haciendo latir el corazón más rápido, sino que en el ejercicio vas a tener demasiada energía que no vas a lograr quemar de manera natural, y vas a tener que estar activo de manera más constante. Por ejemplo, si tú te tomas una bebida energizante porque, no sé, tú trabajas y haces ejercicio y tú crees que necesitas energía, eso es una mentira. Tú lo único que necesitas es venir del trabajo, comer lo suficiente para tener energías o consumir suficientes calorías y ponerte a hacer ejercicio. Ahora pues, antes de hacer ejercicio para tener suficiente energía, yo te recomendaría consumir banano, ya que el potasio va a regular tus niveles de azúcar en la sangre. Ahí va a ser que cuando hagas ejercicio, el azúcar vaya a estar a un nivel medio para hacer ejercicio. Tal vez ya me alejé mucho de cómo ganar músculo, pero esos son consejos también que te estoy dando para hacer el ejercicio de manera efectiva y que funcione mejor. Ahora pues, otra cosa es la cafeína. Yo no tomo café. No es por religión, es por gusto. Es por que a mí no me gusta el café. Si te gusta el café, yo te recomiendo que no lo consumas de manera constante. Verás, no has pensado el por qué cada que terminas de tomar café sientes energía, o más bien si estabas cansado, ya no sientes ese cansancio. No es porque ganes energía, es porque lo que pasa es que el café va a bloquear el sistema nervioso, que es el responsable de que tú te sientas cansado o energizado. Entonces yo no te recomiendo tomar café si haces ejercicio, porque lo que va a pasar es que obviamente no vas a sentir que estás cansado, pero llegando al ejercicio tal vez esa sensación se va a acabar y tú vas a estar cansado. Al igual que, por ejemplo, no recuerdo muy bien cómo se llama esta sustancia que tenemos en el cuerpo, pero si tomas café, esa sustancia se va a guardar. O sea, lo que va a hacer el cuerpo es que va a tomar esa sustancia de nuestro cuerpo y la va a esconder de la cafeína que contiene el café. Y la va a esconder hasta que los efectos del café desaparezcan. Y por ejemplo, digamos que los efectos del café en ti te duran, no sé, 12 horas. Después de esas 12 horas, esa sustancia va a volver, pero esa sustancia no es buena. O más bien, es buena para nuestro cuerpo, pero no es buena almacenarla. Y más cuando es ejercicio, ya que, por ejemplo, terminas, digamos que en esas 12 horas, esa es tu sesión de ejercicio, terminando de hacer ejercicio, esa sustancia se tendría que haber acabado o quemado hasta cierto punto, pero como tú tomaste café, lo que va a pasar es que esa sustancia va a volver y va a ser una sustancia que tú no quemaste. Y como sabes, en el ejercicio se quema de todo, se queman minerales, se expulsa agua, se quema grasa, se queman carbohidratos. Ahora siguiendo con eso, ¿por qué te digo que no comas frituras? Las frituras contienen mucha grasa, son alimentos ultra procesados. Los Doritos, los Cheetos, la Coca-Cola son alimentos no naturales y que no te hacen bien.
si nos vamos a un tema estético como la cara o el cuerpo, por ejemplo, como ya dije, nosotros somos adolescentes y la mayoría de adolescentes queremos estar marcados. Pero si comemos de ese tipo de comidas, no vamos a tener ni un grado de definición, porque es demasiada la grasa que estamos consumiendo. Por ejemplo, tú ve a las personas que hacen mucho volumen, a pesar de que hacen volumen, se nota que tienen músculo. Pero si comienzas a comer frituras, lo que va a pasar es que todo el músculo que tú tienes marcado o medio marcado por el volumen se va a comenzar a ocultar porque estás ganando más grasa. Y ya no tengo más que decir. Te recomiendo todo. Esos tips que te estoy dando son tips que yo mismo he probado. Y no te preocupes si al principio no ves resultados. Si al principio te comienza a doler, es normal. Si eres principiante, es normal. Tu cuerpo se está acostumbrando. Pero bueno, aquí dejo el video. Un gusto haber charlado, o más bien informado, para que mejores tu físico. Nos vemos en un próximo video. Adiós.